Continuamos con el tema de funciones y seguimos viendo ejemplos de cómo obtener dominio y contradominio. Lo primero que voy a hacer en este video es hacer una aclaración muy importante, que es la diferencia entre el rango y el contradominio, porque no son exactamente lo mismo. De hecho, los definimos en los tutoriales anteriores, pero tenemos que hacer una aclaración muy importante y a la vez una corrección de la cual yo tuve un error en el video anterior. Bueno, retomamos este ejemplo anterior, el inciso B, donde teníamos esta función con raíz positiva de 6 menos x, despejamos x para obtener el contradominio, y estábamos analizando que los posibles valores aquí que toma y, pues son todos los números reales, ya que no hay restricciones, ni hay denominadores, ni hay raíces. Sin embargo, el rango es distinto. El rango, lo que vamos a nosotros a tomar en cuenta es el signo de la raíz, precisamente porque veíamos que la raíz positiva nos da la mitad superior de la gráfica de la función raíz, mientras que el signo negativo, si fuera negativa la función, como está aquí f de x igual a menos la raíz de 6 menos x, sería representada por la mitad inferior únicamente. El rango, entonces, o imagen como también se le llama, son los valores que resultan de sustituir x en la función. Si yo sustituyo únicamente los valores para la raíz positiva, me va a reproducir esta gráfica en color negro, la mitad superior, que es la positiva. Pero si yo tomara la raíz negativa y sustituyo los valores de x, todos estos valores igual serían negativos y por eso nos da la mitad inferior o por abajo. Entonces el rango tiene que tomar en cuenta eso. Si la función toma los valores positivos de la raíz o los valores negativos de la raíz. Como aquí estamos trabajando la función con raíz positiva, el rango va a ser la gráfica primero, va a ser la correspondiente a la mitad superior. Aquí yo ya ubiqué el vértice de esta parábola que habrá a la izquierda con los métodos de geometría analítica, o si no usando las fórmulas que les puse para funciones cuadráticas, y el vértice está localizado en 6,0. El rango o imagen se lee de abajo hacia arriba siempre, y tomando únicamente la mitad en color negro sería desde la altura del 0 y de ahí continúa subiendo al infinito. Por eso el rango de esta función sería 0, infinito, y el contradominio si se queda de menos a más infinito, porque son los posibles valores que puede tomar y, todos los números reales. Si la función que hubiera trabajado hubiera sido la raíz negativa, entonces su contradominio también sería todos los números reales, pero su rango, leyéndolo de abajo hacia arriba, viene desde menos infinito, esta parte inferior en azul, hasta llegar hacia el número 0. Hasta ahí se detendría, igual tocando el 0, por lo tanto sería un intervalo cerrado. Bien, espero que esto quede un poco más claro en el siguiente inciso, que de hecho es tomado de la guía de Politécnico de este año 2019, y que en este caso es otra vez una función raíz y nos pide obtener el contradominio. Sin embargo, ahí va a haber de hecho un error en la guía, ya lo estuve yo consultando con dos fuentes. Una de ellas es el libro de Matemáticas Simplificadas, publicado por Conamad y Pearson, y también con un amigo matemático que quizá algunos de ustedes tomaron clase con él, Max. De hecho, pues también le mando un saludo y un agradecimiento por ya ayudarme a aclarar ese punto. Y llegamos a la conclusión que efectivamente la guía ahí tiene un error conceptual. Vamos a ver por qué. La función entonces que nos dan es esta, f de x igual a una raíz positiva de x cuadrada menos 1, y nos pide obtener el contradominio. Antes de llegar a ese punto, yo voy a resolver también el dominio de la función, aunque no nos los piden, por fines didácticos. Como es una función raíz, ya sabemos que el radicando debe ser mayor o igual que 0, o sea, puede ser 0, raíz de 0, 0, o un número positivo para que sea un número real y no imaginario. Se factoriza, eso ya es de álgebra, desigualdades cuadráticas en álgebra. Se factoriza, cada factor se igualaría a 0 y se despeja x,
entonces x cambia de signo. X aquí entonces valdría menos 1, que es este primer punto de separación de intervalos, y x menos 1 igual a 0. Al despejar x, el 1 pasa sumando, y aquí está el otro punto de separación de intervalos. Entonces estos dos puntos separan a la recta de números reales, o lo que es lo mismo en este caso, al eje de las x, en tres intervalos. Cuando la desigualdad está ordenada de mayor a menor exponente y es mayor o mayor o igual que 0, siempre la solución, de acuerdo a lo que se ve en álgebra, van a ser los extremos o los intervalos izquierdo y derecho. Por eso el dominio sería esto que está marcado en negro, de menos infinito a menos 1, intervalo cerrado por el igual, unido, nos saltamos esto, unido con este intervalo derecho, de 1 en adelante, de 1 al infinito. Y ahí ya tendríamos resuelto el dominio de esta función, pero nos piden el contradominio. El contradominio entonces consiste, al igual que lo hicimos en los ejemplos anteriores, en despejar a x. Aquí está la función f de x, es lo mismo que y, como ya sabemos. Al despejar x, ya lo hice aquí en los pasos, queda la raíz de y cuadrada más 1. De hecho, debido al despeje, ahí la raíz yo tendría que estrictamente considerar los dos signos aún de la raíz, o sea que x es igual a más menos la raíz de y cuadrada más 1. Entonces ahí la raíz incluye ambos signos. En el despeje se tienen que incluir ambos signos por el proceso algebraico. Para resolver el contradominio, entonces yo tendría que tomar el radicando otra vez para ver dónde es mayor o igual que 0. Y si nosotros resolvemos esto, no se puede factorizar porque es una suma de cuadrados, pero se podría optar por hacer un despeje. Este 1 pasaría restando, y este cuadrado, como la raíz, otra vez más menos, la raíz de menos 1. Sin embargo, la raíz del menos 1 no es un número real, ¿verdad? Como bien sabemos, sino que es un número imaginario. Y aquí caemos en una contradicción porque no estamos trabajando con funciones de valores imaginarios, sino con funciones de valores reales. Entonces, otra forma de darle la vuelta o resolver este problema, esta contradicción, es regresar de nuevo a esta desigualdad y simplemente observar para qué valores de y se cumple que esto es mayor o igual que 0. De hecho, pues si observamos un poquito, cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, y al sumarle 1 pues seguirá siendo positivo o mayor que 0. Por eso puse aquí que esto implica que cualquier valor de y, o que y pertenece a los números reales. Cualquier número real cumple con esa desigualdad más bien, ya sea números positivos, negativos o hasta el mismo 0. 0 al cuadrado 0 más 1, 1, que es mayor que 0. Cumple con cualquier valor la y. No hay restricción alguna, entonces el contradominio, de acuerdo a este análisis de la desigualdad, sería los números reales. También se puede verificar ese contradominio haciendo una gráfica. En este caso, la gráfica de esta función resulta ser una hipérbola. Como es la mitad positiva, sería únicamente las dos ramas de la hipérbola que están por arriba, ya que las dos ramas inferiores sería la mitad negativa de la función, la cual no nos están diciendo que tomemos, sino la positiva. Aquí se verifica nuevamente que el contradominio pues tiene los dos signos más menos, y el contradominio igual, si nosotros lo vemos en el eje y, pues vemos que abarca todos los números reales. Nuevamente, todos los números reales de menos a más infinito, igual de menos a más infinito, ese es su contradominio. No hay restricciones para los valores de y, eso es lo que nos dice el contradominio. Pero el rango nuevamente, al igual que con la función raíz o cuadráticas, depende de qué mitad estemos manejando. En este caso, la mitad superior va a ser aquí en color negro, las dos ramas que están por arriba, desde el vértice que está en 0. Aquí hay dos vértices de acuerdo a lo que sabemos de las hipérbolas, eso pues obviamente ya es de geometría analítica.
de 0 hacia el infinito, ¿no? Igual de 0 al infinito, estas dos ramas suben a infinito sin límite alguno. ¿Sí? Mientras que las mitades de abajo pues sería para esta función. Si f de x fuera menos la raíz de x cuadrada menos 1, pues ese sería su rango. Su rango vamos a ponerlo aquí en color azul. Sería entonces, leyendo de abajo hacia arriba, de menos infinito, vienen desde abajo, desde el sin límite, desde el menos infinito hasta el vértice, que estaría en 0. Hasta ahí llegaría. Pero como tenemos la función con raíz positiva, ese sería el rango de 0 hacia el infinito. Y esa de hecho es la respuesta que marca la guía de Politécnico. Es la primera pregunta del área de cálculo diferencial de los ejercicios. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer la aclaración. ¿Por qué hay un error en la guía? La guía nos pide el contradominio de esta función. Sin embargo, el contradominio serían todos los números reales, que viene como una de las opciones también. Y de hecho la hoja de respuesta marca que es de 0, intervalo cerrado en 0 al infinito. Entonces la pregunta habría que replantearla. Habría dos formas. Si dejamos esta como la respuesta correcta, que me parece es la C, te estarían preguntando por el rango, ¿verdad? El rango de la función, pues es este, de 0, incluyendo el 0, al infinito, 0, infinito. Entonces así sería correcta la pregunta y la respuesta. O si no, si te hubieran pedido, o si realmente pide el contradominio, tendría que ser el inciso A, los números reales, la respuesta correcta. Sí, entonces, bueno, ya aclarando esa contradicción, que luego a veces es bastante común, les voy a pedir de favor que en el video anterior, al apunte que hayan tomado, cuando yo analicé lo que es la función raíz, y les puse ahí los contradominios que iban de k hacia infinito para la positiva, la raíz positiva, y de menos infinito hacia acá para la raíz negativa, nada más cambien la palabra contradominio o la C por la R de rango. Esa es la corrección que tenemos que hacer, por favor. Esos son los rangos, no los contradominios. Vamos a hacer otro ejemplo que en este caso también lo saqué de la guía oficial del Politécnico y nos pide obtener el dominio de esta función únicamente. Igual yo por fines didácticos voy a obtener el contradominio y el rango, aunque realmente pues sí se hace un proceso bastante más largo. Únicamente lo voy a dejar como para aclarar más esos conceptos de contradominio y rango. Empecemos con el dominio. Te pide que obtengas el dominio de estas funciones al sumarlas. Entonces, al sumar f de x, que es 1 sobre raíz de x, más g de x, que vale raíz de x, aquí ya tomé entonces la suma, es una suma de fracciones, y nos va a dar esta fracción. Esta función la voy a renombrar como h de x, para diferenciarlas de f y de g. Entonces vamos a obtener el dominio de esta suma, que le voy a llamar h de x, o la letra que sea, no importa. H de x para mí entonces la suma, ya ordené primero x y luego más 1 para que sea de mayor a menor exponente sobre raíz de x. ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, como vemos claramente es una función racional y raíz al mismo tiempo. Entonces, con las funciones racionales no puede esto ser igual a 0. Al ser también una raíz cuadrada, no debe ser la raíz de un número negativo, sino positivo. Diríamos entonces que el radicando debe ser mayor que 0. Sin el igual, porque si fuera igual a 0 el denominador, la raíz de 0 es 0 y cualquier número entre 0 pues está indeterminado. Entonces en este caso solamente que x sea mayor que 0. Y pues ya directamente queda resuelto aquí. Dice que x es mayor que 0, ya no tengo que hacer ningún despeje. Al interpretar esto en la recta de números reales, pondríamos el 0 en un punto, y dice aquí que x debe ser mayor que 0, ¿no? Es decir, en la recta real, los números mayores que 0 pues serían a la derecha de 0,
y entonces el dominio ya en forma de intervalo va a ser igual, leyendo como ya sabemos de izquierda a derecha el dominio, de 0, intervalo abierto, con paréntesis, coma, en adelante, o al infinito, y ahí tendríamos la respuesta que nos pedía la pregunta del examen muestra de Politécnico. Muy rápido, muy sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el contradominio? Con el contradominio el problema que tenemos es de entrada que de esta función yo no puedo despejar x. ¿Sí? En vez de h de x le voy a poner y, que es lo mismo. Y si tú quieres despejar de x aquí de forma algebraica o de forma analítica no va a ser posible. Por aquí x está elevado a la 1 y aquí x tiene raíz o está elevado a la 1 medio. Por lo tanto los procedimientos algebraicos no lo pueden hacer de manera sencilla. Si no se puede despejar, vamos a tener que hacer la gráfica. Que bueno, esto para exámenes de admisión pues ya no lo ponen tan difícil, pero si ustedes están resolviendo contradominios y rangos de funciones en su escuela, o incluso ya los que van para área 1 en la universidad o en la escuela superior, pues sí necesitan ver esto con más profundidad. Lo que haríamos entonces es hacer la gráfica de esta función h de x. De hecho, entonces, pues yo aquí ya la hice, ya estuve tabulando algunos puntos, que fue el método más sencillo que encontré para hacer la gráfica. Aquí está la tabulación, vamos a ver esta parte. Puse algunos valores arbitrarios de x, de menos 3 hasta el más 5. Y lo que está observando realmente es que los números negativos aquí en la raíz pues producen números imaginarios y por eso la función se indetermina. No existe la función ahí. Cuando x vale 0, la raíz de 0 es 0 y dividir entre 0 también está indeterminado. De hecho eso nos va a generar una asíntota vertical. La asíntota vertical es cuando x vale 0. Porque cuando x vale 0, aquí tengo aunque la raíz de 0 sí existe, tengo una división entre 0 y eso está indeterminado que gráficamente nos da una asíntota vertical. O sea, es el eje y. La recta x igual a 0 corresponde al eje y, como ya debemos de saber previamente en álgebra. Cuando x vale 1, la función vale 2, cuando x vale 2, la función vale 0.12 y así sucesivamente obtuve algunos valores. Lo que es importante ver, además de graficarlos, es que van aumentando. Entonces por eso la gráfica poco a poco va aumentando y de hecho va a seguir esa tendencia. La función en este intervalo del 1 hacia adelante va a ir creciendo, o decimos que la función es creciente, ¿no? Creciente sencillamente pues es que va subiendo. Conforme yo voy avanzando en x, la función también va subiendo, va creciendo, por eso se le llama creciente. Ahora, antes del número 2 ocurre algo distinto. Aquí tengo una tabla extra para analizar qué le pasa a la gráfica antes de llegar al número 1 más bien. Por ejemplo, aquí 0.3 está antes del 1, nos da 2.37, 0.1, ya se acerca más a la asíntota. Recuerden que la asíntota es el eje y, 0.01, un centésimo, un milésimo, y vean qué pasa con los valores de la función. Conforme más nos acercamos a 0, la función cada vez crece más. O si lo analizo desde el 0 en orden, desde el número más cercano a 0, 0.001 o un milésimo, se va hasta 31.65 arriba. En un centésimo baja a 10.01, en un décimo a 3.47. Entonces la tendencia que observamos es que aquí la gráfica más bien es decreciente. Primero decrece hasta llegar al valor de x igual a 1, y del 1 en adelante pues ya va creciendo poco a poco.
Una vez que ya tenemos esa parte realizada, que es la gráfica, pues podemos leer el contradominio y el rango. Aquí el contradominio, entonces, va a ser, aquí sí va a coincidir con el rango. Rango y contradominio van a ser los mismos, porque específicamente estoy analizando esta función que tiene la raíz positiva. Entonces esta es la que tiene raíz positiva. ¿Qué pasa con la raíz negativa? Bueno, ahí la raíz negativa me tendrían que especificar aquí que estas raíces son negativas, y aquí pues entonces ya nos quedaría igual una raíz negativa. Y al hacer la gráfica, lo único que pasa es que estos valores se invierten. En vez de ser positivos, quedan negativos por este signo. Sin embargo, esta ya corresponde a otra función, que por eso de hecho le llamo diferente, k de x, o la letra que sea, porque es una función diferente a esta, de acuerdo a lo que tenemos aquí propuesto. Y eso además regresando con la parte de que no fue posible despejar x, no fue posible despejar la x, pues únicamente puedo analizar el rango y el contradominio de forma gráfica. Si aquí la función me hubiera especificado que es más menos la raíz de x, pues serían ambas partes. Pero únicamente nos están diciendo que es la raíz positiva, la mitad de arriba en color negro. Entonces el rango y el contradominio aquí sí coinciden. Y ya leyéndolo sería de abajo hacia arriba, ¿no? Rango de abajo hacia arriba. Abajo inicia desde 2, incluyendo al mismo 2. Aquí está el 2 incluido. Es intervalo cerrado, entonces, coma. Y de ahí pues sube indefinidamente, o sea, hacia infinito. Y entonces pues aquí concluimos con esta parte de dominio, rango y contradominio, para aclarar las diferencias, sobre todo que había que hacer desde el video anterior entre el rango y el contradominio.